para este encuentro, y esta clase corresponde ya a lo que sería no la presentación de la unidad 2, sino, o el estadio 2, sino entrar específicamente, si tienen el programa siempre a la vista, como hacemos. Entonces, si tienen el programa específicamente a la vista, decía, al tema 2.2, Paideia, Humanitas y Escolástica, primeras universidades. Hemos hecho la salvedad del tema 2.1 porque ya hicimos referencia en la clase pasada al mismo, aunque como a veces una clase no basta, vamos a agregar un material de lectura en todo lo que se conoce como la bibliografía general del módulo, no la bibliografía obligatoria, que es la que está adosada, no la que está agregada al módulo, sino la bibliografía general o la bibliografía, ¿no?, de lo que se llama el dossier temático de la unidad. Ahí vamos a agregar un material de lectura en donde vamos a trabajar de manera un poquito más detenida la relación entre pedagogía y educación, punto que no vamos a tocar, pero que volvemos a hacer la referencia básica. No es lo mismo, no son sinónimos, sí es un par dialéctico, quiere decir de que ambos términos se sobredeterminan y mutuamente se interrelacionan. Y, ¿no es cierto?, cuando hablamos de educación y pedagogía, o pedagogía y educación, no importa desde qué lugar abordemos este fenómeno, este proceso, ¿no?, de transmisión y transformación cultural y de disciplinamiento social que es la educación, vamos a ver que cuando hacemos referencia a pedagogía, estamos haciendo referencia a los marcos teóricos, filosóficos, antropológicos, culturales, sociológicos, económicos y políticos que condicionan y le dan sentido al acto educativo, ¿no? Entonces, lo pedagógico uno podría decir, en términos ya en desuso, pero muy actuales, es lo teórico de la educación, y la educación misma, en sí misma, es el acto donde, siguiendo a Aristóteles, ¿no es cierto?, donde se pone en acto todo aquello que se reflexiona pedagógicamente o todo aquello que se diseña teóricamente o todos aquellos principios, axiomas, ¿no?, teorías y formulaciones conceptuales que nosotros somos capaces de pensar, repensar y formular sobre la educación. Entonces, haciendo una síntesis final, pedagogía es el marco teórico y educación es el acto a través del cual no solo se transmite un saber, sino se construye un conocimiento. No solo se transmite un saber y se construye un conocimiento, también se desarrollan procesos de disciplinamiento social, de la instalación de las conductas necesarias para la vida de relación, y también, ¿no es cierto?, todos sabemos, la educación es una forma de control social, ¿no? A través de la educación nosotros actuamos de alguna manera. Por eso cuando ustedes ven en el vulgo, en el común de la gente, que un chico se porta mal, dicen, uy, ese chico qué mal educado que es. Y ahí nomás le echa la culpa a los padres. ¿Qué padres tendrán? Capaz que los padres son excelentes. Y el changuito no vale un carajo. Entonces vos, ¿no?, enseguida pierden los padres, ¿no? Ay, dicen, mirá cómo dicen malas palabras. ¿Qué padre tendría? A lo mejor el changuito se junta con toda la morralla del barrio, ¿no sé?, y aprende, porque ese también es un aprendizaje social, todas las malas palabras habidas y por haber. Así que bueno, habiendo, ¿no es cierto?, sentado, por así decir, nuevamente estos dos principios, y por eso también así se llama la materia, Historia General de la Educación y de la Pedagogía, que podría llamarse Historia General de la Pedagogía y la Educación, ¿no es cierto? Vamos a bajar el volumen de este aparato siniestro, que es el principal controlador de mentes y conductas humanas. Se llama celular. Y ese otro que también educa. Yo me acuerdo que había una chica que me decía, no me quiere nadie.
una amiga. ¿Por qué? Porque no he recibido ningún mensaje de texto el día de mi cumpleaños. Dios mío, bueno, por favor, te voy a decirle. Amor sería, ¿no es cierto?, enlatado en un teléfono. Pero bueno, así son las cosas. Decía entonces que, habiendo hecho esta aclaración, habiendo sentado una vez más la diferencia entre una cosa y otra, para que no se confunda, nosotros vamos a remontarnos a un pasado, al cual ya lo hemos presentado en la clase pasada, de manera panorámica, pero ahora poniendo énfasis, en primer lugar, en una palabra que es la palabra paideia. Y que la palabra paideia nos remite, si siguen el programa, ¿no?, a esto que se llama el logos. Porque uno, cuando se pregunta, ¿qué enseñaban los griegos?, ¿no?, el qué se enseña. Eso que se llaman los contenidos, los saberes, ¿no? Bueno, ¿qué se enseñaba en la sociedad, en la antigua Grecia? En la Grecia homérica, en la Grecia republicana, como hemos visto, en la Grecia helenística o la llamada Grecia imperial. ¿Qué se enseña? Bueno, hay una palabra que lo sintetiza, hay una palabra que sintetiza ese conjunto de saberes y que los mismos griegos denominaron logos, ¿no?, que viene de lógica, que logos es el conocimiento, logos es el pensamiento, logos son los descubrimientos y el conjunto de hallazgos y producciones intelectuales que va a desarrollar o que se van a desarrollar en ese espacio geográfico, y que no solo es geográfico, sino es histórico y político, que es, ¿no es cierto?, ese espacio que habitan, ¿no?, distintos mundos, distintas etnias, distintas culturas, como los pueblos dóricos, los pueblos jónicos, los pueblos eólicos, el pueblo ateniense, el pueblo espartano, ¿no? Es ese mundo donde desde las corrientes de colonización indostánica se fueron grupos, ¿no es cierto?, humanos, se fueron radicando en esa península tan compleja, en esa península insular y llena de archipiélagos, de islas, ¿no?, que están bordeadas por el mar Egeo, y por el mar Adriático. Así que bueno, y nosotros vamos a ver que los tres primeros elementos que conforman el logos desde una perspectiva amplia, esto es el saber y la cultura del pueblo griego, está dado por las condiciones y las relaciones que estos pueblos establecen con su entorno, con su medio. No se olviden ustedes que los seres humanos están sobredeterminados por el contexto, están sobredeterminados por el mundo que habitan y la relación que establecen con ese mundo, la interacción que establecen con ese mundo. Entonces nosotros vamos a ver, ¿no?, que en Grecia van a aparecer, en esta Grecia, la llamada Grecia de la antigua era, de la Grecia del siglo o no menos 8 antes de Cristo, cuando aparecen los primeros documentos escritos por Homero, vamos a ver que tenemos un pueblo en primer lugar de marinos, ¿no?, un pueblo habituado a lidiar con el mar, un pueblo que va a desarrollar en ese mundo insular, en ese mundo, ¿no?, penetrado por archipiélagos y emergentes volcanes, que algunas formaciones volcánicas, sobre todo en el mar Egeo, ¿no?, van a aparecer una gran cantidad de agrupamientos humanos que viven de su relación con el mar, fabrican barcos, pescan y además son comerciantes. No se olvide usted que los griegos, los asirios, los caldeos, los fenicios, los egipcios y los cartagineses del norte de África fueron los pueblos con mayor grado de desarrollo comercial no intramarino
utilizando ese enorme lago que es el mar Mediterráneo como principal vía de comunicación. Ustedes no se olviden que los caminos, los desplazamientos terrestres eran sumamente, ¿no?, costosos y difíciles porque no existían ni rutas ni carreteras como existen. Entonces, el desplazamiento marino, el vínculo en ese mar, ¿no?, el habitar ese mar y el apropiarse de ese mar fue uno de los grandes aspectos desarrollados por esta cultura. Entonces, en primer lugar, un pueblo de marinos, luego, como producto de ese vínculo que establecen con el mar, con sus frutos y con los intercambios en estos grandes puertos y pueblos que mencioné de este antiguo, ¿no?, periodo, de esta época, de este momento histórico de la antigüedad grecolatina, ¿no?, que establecieron con otros pueblos. Sobre todo los griegos incluso establecieron un fuerte vínculo, hasta filósofos se radicaron con la otra península propia del mar Mediterráneo, que es la península itálica, ¿no?, muy cercana a la península griega. Pero además los griegos fueron capaces, asimismo, en un territorio agreste y profundamente hostil, en el sentido que no son llanuras las que componen, no desde un punto de vista orográfico e hidrográfico y geográfico también la península griega, fueron capaces de construir en esos espacios, reducidos muchas veces, en espacios donde no había grandes pasturas para la ganadería o para la agricultura, sino pequeñas parcelas, fueron capaces de construir grandes ciudades. Entonces también fueron pueblos urbanos, pueblos donde habitaban grandes concentraciones de ciudades que fueron referentes de la antigüedad griega, como por ejemplo Atenas, como por ejemplo Esparta, como Ítaca, como Macedonia, para citar las ciudades de ese tiempo histórico en la península griega. Pero no se olviden que los griegos también colonizaron en la antigüedad lo que se conoce como la Turquía actual o la península turca, donde emergieron ciudades como Troya, ¿no?, como Éfeso o Efeso, ¿no?, como Elea y otras ciudades. Entonces también los griegos, aparte de ser comerciantes, marinos y pequeños agricultores en esas localizadas parcelas donde se podían desarrollar agricultura no extensiva, sino agricultura concentrada, también fueron capaces de construir las grandes ciudades que se transformaron en la antigüedad en las llamadas ciudades-estados. Y en esas ciudades-estados aparecieron los grandes tratados políticos, como por ejemplo los 9 tomos que escribió Platón sobre la República. Aparecieron también aspectos fundamentales de su vida espiritual y también de su lengua o de sus lenguajes, o si ustedes quieren, de sus dialectos. Entonces fíjense cómo se va conformando el conocimiento en la sociedad griega. Por supuesto estamos hablando de un conocimiento en sentido amplio. No estamos hablando del conocimiento que se van a enseñar en las academias, ni el conocimiento específicamente no organizado en disciplinas científicas o en disciplinas no propias de la filosofía, propias, ¿no es cierto?, de la matemática, propias de la astronomía, que fueron las ciencias más importantes que fueron capaces de desarrollar los griegos, sino estamos hablando de una Grecia donde el saber formalizado se nutre del otro saber más amplio, de ese otro saber que va atesorando, que va construyendo como acervo una sociedad de estas características. Y así podemos ver también cómo, por ejemplo, en Grecia uno puede encontrar 3 grandes líneas de desarrollo del pensamiento que alimentan esto que se llama el logos y que van a ser los saberes que se van a formalizar como parte de lo que se enseña en esa sociedad. Y así el primer saber que tenemos y que emerge ya en la Grecia antigua es el saber de los llamados literatos, de los que cuentan historia,
de los que escriben las epopeyas, las cosmogonías, de aquellos que relatan hechos heroicos. Y el padre en el cual se origina ese saber, como ya lo hemos dicho en la clase pasada, es un señor que se llama Homero, el gran poeta ciego y autor, ¿no es cierto?, de dos libros maravillosos en el siglo VIII a.C. Uno se llama La Ilíada, que es toda la epopeya de la conquista de los griegos a la ciudad de Troya, el dominio de los griegos a la ciudad de Troya, y, ¿no es cierto?, la Odisea, que es otra epopeya y es el retorno de uno de estos semidioses, de Odiseo, el rey de Ítaca, el largo retorno de más de 20 años, ¿no?, de este griego, de este, ¿no es cierto?, rey de Ítaca que hizo enojar a Neptuno, que no le cumplió con una ofrenda a Neptuno y Neptuno lo va a condenar a vagar por los mares, por las islas, hasta que después de 20 años vuelve a su casa. Todo una representación simbólica de ese retorno, ¿no?, que habían conquistado Grecia, pero ese retorno, como lo dicen los especialistas en el tema, no era un retorno en muchos casos triunfal, sino un retorno penetrado de amargura. 10 años estuvieron los griegos sitiando Troya hasta que la conquistaron. Entonces, el primer espacio que aparece como una de las fuentes inspiradoras del conocimiento en Grecia es esa literatura, esa inclinación al relato escrito, que es fundamental, porque esa literatura es la que va a alimentar otro tipo de conocimiento fundamental en este tiempo histórico, el siglo -8, el siglo -5, en Grecia, que es el saber que van a desarrollar lo que se llaman aquellas personas que reflexionan sobre la realidad, sobre la vida, sobre el universo, sobre el sentido de la existencia, ¿no? Esas personas que se preguntan, ¿a qué hemos venido a este mundo? ¿Cuál es la función de la existencia? ¿Cuál es la función de nosotros en este mundo? Y que ellos le van a denominar, ¿no es cierto?, ellos lo van a denominar o lo van a caracterizar como filósofos. Y así vamos a tener, ¿no es cierto?, en primer lugar, una escuela muy importante, ¿no?, que es los llamados, ¿no es cierto?, filósofos naturalistas o los llamados filósofos presocráticos. Y en ellos se destacan, ¿no?, dos escuelas que son fundamentales y las que han creado aún hoy, y que aún hoy se sigue debatiendo, las dos grandes tradiciones filosóficas de Occidente. Me refiero a Parménides de Elea y me refiero a Heráclito de Éfeso. Dos filósofos, los dos turcos, uno nacido en Éfeso o Efeso, Heráclito, en la península turca, y otro Parménides, ¿no?, nacido en Elea, también hoy una vieja ciudad griega, pero que forma parte de la península, ¿no?, turca. Y ellos van a crear algo que hasta hoy sigue siendo objeto de debate teórico, debate filosófico, debate político, debate ideológico muy fuerte. Uno va a hablar del primer motor inmóvil, uno va a hablar de que el pensamiento es algo inmanente, es una suerte de Dios, es una suerte de motor inmóvil, es algo, ¿no es cierto?, como un ente, dice, una esfera indivisible e inmutable, que toda referencia a cambio o diversidad por sí misma es negada y contradictoria. Estoy citando un pasaje de Parménides de Elea, nacido en el siglo 540 y muere en el año 540 y muere en el -470. Él adopta una tradición que en filosofía se llama la tradición idealista, porque el origen de las cosas, el origen del pensamiento, de la vida,
¿no? Y el origen de todo el accionar de los seres humanos está fundado en algo que no es material, en algo que es, ¿no?, una especie de construcción simbólica profundamente enmarcada en lo que se llama el mundo de las ideas, el mundo de lo abstracto, aquello que está más allá de lo material, lo que uno podría decir, lo que es la dimensión trascendente de la vida inmaterial. Pero además es un motor inmóvil eterno, que no cambia, que no se transforma, que no se adecua a los tiempos, es eterno. Es una especie de Dios. Entonces, esa tradición filosófica es creada, fíjense, ya en la frontera de la Grecia arcaica y la República. Y es una de las tradiciones filosóficas, decía, más fuertes en Occidente, porque en el mismo lugar y en el mismo tiempo, porque son contemporáneos, van a ser en una ciudad cercana a Elea, en la ciudad de Éfeso, una tradición que ya no es la tradición idealista, o que no va a expresar la tradición idealista en Grecia, sino una tradición mucho más pragmática, concreta, no fundada en los sentidos, atravesada por las vivencias materiales y por las cuestiones concretas del ser humano, que es la escuela de Heráclito. Y dice, cito a Heráclito, continuando la búsqueda de la sustancia primigenia que origina todo lo que es el mundo, la vida y la muerte, desde su condición de jonio asentado en Elea, afirmó que el primer punto de partida de todo es el fuego. Por eso se dice que Heráclito era un naturalista. El origen de todas las cosas en Heráclito está en el fuego. El fuego produce cambios en la materia y es, dice, el principio de toda transformación energética. Es un flujo continuo, pantarrey, donde la estabilidad, dice, es una ilusión y donde todo está sujeto a una total transformación y negación continua. Y ahí está la famosa frase de él, ¿no? No nos bañamos 2 veces en el agua del mismo río, porque todo fluye, todo cambia. Y todos llevamos dentro de sí mismo nuestra propia negación. Lo que somos hoy no seremos mañana. Y lo que somos mañana es la negación de lo que fuimos ayer, ¿no? Él decía, todo niño lleva en sí la vejez, o sea, lleva dentro de sí su negación. Todo joven lleva dentro de sí al viejo. Todo lo que es no es. Entonces, es muy interesante esta concepción, porque esta concepción dinámica, transformadora, también se llama dialéctica. ¿Por qué dialéctica? Porque dentro del propio proceso, al llevar su negación, lleva la antítesis, ¿no? Y todo aquello que se afirma, al ser confrontado por la negación de lo que se afirma, que es la antítesis, nos lleva a una resolución cualitativamente superior, fruto de las dos relaciones, que es la síntesis. ¿Qué es la síntesis? La construcción que hacemos a partir de las dos premisas, la afirmación y la negación, o la negación y la afirmación, de un elemento, de una enunciación, de un supuesto o de una construcción que es la superación de ambas, pero que al mismo tiempo se nutre de ambas. Entonces, y voy a dar otro ejemplo para que se entienda. Cuando un señor que se llama Augusto Comte construye el pensamiento desde lo filosófico y desde lo sociológico, llamado el pensamiento positivista o la filosofía positivista, él lo dice, yo sé que en las entrañas de esta filosofía está la negación a todo lo que yo digo. ¿Qué quería decir esto? Comte, es muy interesante, está en una de las primeras conferencias. Todo lo que yo digo lleva dentro de sí su negación.
Esto es, que el día en que esa negación se opere, mi filosofía positiva será superada y será sustituida por otra filosofía. Pero ahora, lo decía en esa famosa conferencia que dio en la Sorbona, en Sorbona Octavo, una de las primeras conferencias que da Comte, ¿no es cierto?, en 1852, donde él ya hablaba y reconocía que dentro de sus afirmaciones estaba su propia negación. Siendo un sociólogo que provenía y el creador de la sociología clásica, admitía esto que nosotros decimos siempre: todos llevamos dentro de sí mismos nuestra propia negación. Todo lo que es dentro de sí no es. Todo aquello que está hoy, mañana no estará. Bueno, la síntesis de eso es lo que Heráclito va a llamar la existencia, esa existencia terrenal, ¿no? Esa existencia que cambia, donde todo muta, donde enfrentándose a Parménides dice: nada es eterno, nada es inmóvil, nada es esencia en sí mismo, todo fluye. Entonces, fíjense los griegos, nosotros, ¿por qué yo les digo todo esto? ¿Por qué el profesor se ha vuelto loco y habla de filosofía? No, estamos hablando de los saberes inspiradores del currículum en la educación griega. ¿Qué van a enseñar los griegos? No hay educación posible o no hay saberes posibles a transmitir si no tenemos el fundamento o el componente o los saberes que les dan origen a ese proceso educativo. Y lo que nosotros estamos viendo es por qué, o en todo caso preguntándonos, por qué la cultura griega, por qué no ese pueblo griego se diferenció de otros pueblos en este mismo tiempo. ¿Por qué fue capaz de trascender históricamente? Y ahí aparece un tercer elemento, porque fue capaz de apropiarse de lo que se llama el lenguaje escrito. Muchísimas culturas que se llaman ágrafas no trascendieron por más inteligentes y, ¿no es cierto?, profundamente intelectuales que fueron, porque no se apropiaron de lo que se llama una galaxia, una forma de conocimiento que es el lenguaje escrito. ¿Qué es lo que nos lleva? Al pensamiento simbólico, a los conocimientos elaborados, a la imaginación y a las abstracciones. Ustedes fíjense en América Latina, veamos, ¿por qué conocemos a los aztecas? Por los códices, ¿no es cierto?, escritos en cuero, que supieron almacenar. No se olviden usted que Hernán Cortés incendió en Tenochtitlán, en la famosa noche triste de Tenochtitlán, con la conquista, ¿no?, lo que hoy es México DF, esa ciudad azteca de los Grandes Lagos, incendia 100.000 códices aztecas, quema. Es un bruto, es un gallego bruto, ignorante, resentido. Pero el poder, como se impone por la fuerza, necesita eliminar el saber. Que todos los códices aztecas almacenados en la biblioteca de Tenochtitlán fueron incendiados por el invasor godo, por el opresor español, porque era la manera de suprimir, ¿no?, el universo simbólico construido por los aztecas para imponer su propio modo cultural, su propia forma de opresión y control social, a través de la cultura, a través de la colonización pedagógica y a través de la lengua y del lenguaje escrito, que es una forma de representación de los objetos a través de símbolos y signos que denotan y connotan la realidad. ¿Y por qué traigo los ejemplos a América Latina? Porque los nuestros cercanos, los incas, ¿por qué trascendieron? Porque se apropiaron de un sistema de lenguaje escrito que no estaba hecho en papel, eran los quipus.
Era un sistema de nudos de colores, con piolas de colores, con tamaños distintos, que se transformaron en letras y en un código de comunicación escrita. Los códigos, los quipus, se utilizaban incluso para las cuentas del imperio, para saber las cantidades de cosechas que tenían de trigo, de maíz, para saber lo que se comerciaba en el imperio. Por eso trascendieron estas culturas. Los mayas igual. Si ustedes ven en la zona de Colombia, en la zona de América Central, donde habitaban los mayas, todavía, por ejemplo, existe el calendario maya, esculpido en piedra, pero representado en letras, y era un calendario mucho más perfecto que el calendario gregoriano europeo que nos impusieron a nosotros con la conquista, porque era un calendario de 18 meses, y cada mes tenía 20 días, pero no le sobraba un minuto. En cambio, el calendario nuestro, el famoso calendario gregoriano, necesita cada 4 años de un día bisiesto, porque a ese calendario todos los años le sobran 6 horas y unos cuantos días, unos cuantos minutos. Fíjense ustedes, todas las cosas que nosotros no sabemos. Y si nosotros nos desplazamos ya del campo filosófico al campo de las llamadas ciencias formales, cuyos objetos de estudio son abstractos, porque es producto de la abstracción filosófica, vamos a ver que los griegos van a ser maestros en el desarrollo de la matemática, de la trigonometría, ¿no? De ciencias como la lógica. Son todas ciencias formales cuyo objeto de estudio ya no es la reflexión sobre el sentido de la vida y la existencia, o sobre la interpretación de los humores del mundo, sino en cómo se representan simbólicamente, a partir del lenguaje escrito, los fenómenos naturales. ¿Y qué es la matemática? La representación simbólica y formal de la realidad. Y hay un señor que se llama Pitágoras, que va a avanzar con el lenguaje matemático a una ciencia que va a ser muy útil en la antigüedad, que se llama trigonometría. Y con la trigonometría, cuando a él lo contratan en Egipto, los faraones, para que aplique sus conocimientos matemáticos, él descubre un teorema muy importante, que es el teorema llamado de la hipotenusa, que le va a servir a los faraones para calcular todos los llamados, ¿no es cierto?, prados, todas las superficies inexactas que el río Nilo, cuando se corría y bajaba, dejaba húmedo para que los agricultores egipcios siembren. Como eran parcelas irregulares, el señor este que se llama Pitágoras las va a representar como poliedros irregulares, y a través del teorema, donde la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, va a lograr, ¿no?, resolver el tema de cómo calcular la superficie de esos poliedros y cómo distribuir de manera más equitativa entre los campesinos de ambos bordes del Nilo lo que se llamó en ese momento una cuestión fundamental para los egipcios: la agricultura en una zona continental totalmente seca. Las parcelas a cultivar. Entonces, estas ciencias abstractas tenían absoluta relación con cuestiones concretas, y eso también va a ser un saber griego. Y nada les puedo decir, o mucho les puedo decir, de la astronomía griega, porque los griegos fueron, ¿no?, por una cuestión no solo de sentimiento, sino de conocimiento, fueron astrólogos por naturaleza. Sabían, conocían, reflexionaban y estaban muy cerca de lo que ellos llamaron los astros, el sol, la luna, las estrellas, todo aquello que se consideraba universo celeste, porque afirmaban, y yo estoy totalmente de acuerdo, que ejercen una fuerte influencia sobre los seres humanos, sobre la naturaleza, sobre el mundo que nos rodea, ¿no es cierto? Y había un señor, muchos años más tarde,
que se llama Galileo Galilei, que observando el flujo de las mareas, que ya lo observaron los astrónomos griegos, que observando, ¿no es cierto?, los llamados ciclos de la Luna, los cuartos menguantes y crecientes de la Luna, descubrieron la redondez de la Tierra, cosa que ya sabían los griegos, y todo ese saber, tanto astrológico como matemático, también van a ser fuentes inspiradoras del conocimiento en la sociedad griega, ¿no? La Academia de Platón, ¿no? La filosofía de los sofistas, el nacimiento del pensamiento llamado, ¿no es cierto?, de para mí, el filósofo más importante de Grecia, que es Aristóteles, sobre la relación de los seres humanos a través, ¿no?, de la relación potencia-acto, del vínculo potencia-acto, del ser humano con la realidad, donde el ser humano no solo es hacer, sino algo que está por hacer, es lo que se puede proyectar, y todo lo demás le va a dar vida a la sociedad griega. Entonces, yo no voy a hablar de todo el conocimiento griego, yo solamente quiero que sepan de dónde provienen los orígenes de los saberes griegos, que no solo son saberes científicos, filosóficos y astrológicos, y acá vamos a entrar en otro campo, sino también son saberes políticos y sociales. Y cada estado, cada ciudad-estado, va a ir generando un conjunto de pautas de comportamiento social, de forma, ¿no?, de convivencia social, que tienen características particulares, y eso también se va a enseñar. Los estados, como por ejemplo la ciudad-estado, que está, ¿no es cierto?, en una región que es la región de Esparta, no va a ser igual que la ciudad-estado que está en Atenas. Esparta no va a ser Atenas. Sus tradiciones, sus formas de vivir, sus concepciones de la vida y lo que se les enseña a sus habitantes va a ser totalmente distinto. Mientras que Esparta es un estado militarizado, un estado que uno podría llamar con lenguaje de hoy totalitario, un lenguaje que no admitía a los niños defectuosos, ¿no?, y buscaba la perfección, y a los niños defectuosos los sacrificaba, ¿no?, porque no servían para el Estado, para hacer de ese Estado lo que en su esencia ese Estado buscaba. Un Estado que se defienda bien, un Estado que pueda conquistar otros territorios, y otro Estado que pueda ser un Estado sumamente fuerte gobernado por un rey. Entonces, lo esencial en la sociedad espartana era la formación del hoplita, la formación del niño militar, la formación del niño al servicio del Estado, para que cumpla una función social y una función educativa, que es la supervivencia de ese orden social, la supervivencia de esa ciudad y la resistencia de esa ciudad a posibles, ¿no es cierto?, agresiones o situaciones de guerra, etc. Y de hecho así fue, porque ustedes no se olviden que la lucha contra los persas, que la lucha contra los fenicios, por el control de los mares, por el control del comercio, fue muy fuerte, fue muy terrible en este tiempo de la antigüedad. Y no es lo mismo eso que la sociedad griega, o que la ciudad-estado griega de Atenas, para utilizar dos ejemplos que son fundamentales en la antigüedad. ¿Por qué? Porque tenemos una ciudad, ¿no?, estado, como es el caso de Atenas, totalmente distinta, a una cerrada en sí misma, a una fortaleza en sí misma, a una sociedad endógena en sí misma, como fue la sociedad espartana. Frente a eso vamos a tener una sociedad metropolitana, una polis abierta, una polis con un enorme puerto, una polis que va a ser el faro cultural de la antigüedad de ese tiempo, donde miles de barcos van a entrar y van a salir en el comercio. Vamos a tener una sociedad cosmopolita, compuesto por extranjeros, compuesto por griegos de nacimiento, compuesto por comerciantes, por campesinos, por una clase media de origen comercial y, por supuesto, por una aristocracia y por una élite intelectual compuesta por los filósofos. Las sociedades son distintas, y todo ese fenómeno social también va a ser objeto de estudio en este tiempo.
Así que bueno, habiendo un poco delimitado el qué se enseña, el por qué se enseña, ¿qué nos falta decir? También se enseñaban otras cosas en Grecia. También había saberes que circulaban de manera asistemática, que se instalaron como costumbre, que se descubrieron producto del aprender haciendo, del esforzado trabajo de los campesinos, de aquellos que criaban animales, de aquellos que sembraban la tierra, de aquellos, ¿no es cierto?, que en ese mundo sobrevivían frente a la dureza de la vida campesina en terribles condiciones de existencia. Y ahí va a aparecer esa otra educación que no es ni la educación de los filósofos, ni es la educación de los políticos, ni la educación de los militares, y es la educación de la tradición campesina griega, de los pueblos comunes de Grecia o del trabajador común de Grecia. Y esa está sintetizada en un libro extraordinario que se llama El trabajo y los días. En ese libro que va a escribir, ¿quién? ¿Cómo se llama? A ver, ¿tengo que saberlo todo yo o ustedes? Yo ya le di el nombre. ¿Cómo se llama este gran hombre que escribía con la luz de una vela y con una pluma de ganso que untaba, ¿no es cierto?, en una sustancia desconocida porque ha sido hasta objeto de estudio la tinta que usaba? ¿Cómo se llamaba? A ver, alguien que me diga por el chat cómo se llamaba este señor. Denle que he sufrido sufrió un acto de negación histórica, de amnesia cultural. ¿Cómo se llamaba? Leen poco por lo que veo, ¿no? ¿Cómo se llamaba este señor? A ver. Él escribe lo que se conoce en términos literarios como una teogonía. El trabajo y los días, ¿cómo se llama? Tienen el primer aplazo en la materia de todos los chicos. Bueno, 5 Profe, él minutos. es Exiodo, Bueno, muy que bien. también es el que habla acerca de los orígenes de los dioses. Bueno, ahí En la estamos. Fíjense ustedes cómo nosotros nos hemos desplazado de los saberes formalizados. Si ustedes han seguido atentamente en la exposición, o de aquellos saberes que adquieren un grado de formalización y formulación intelectual, a los saberes del currículum, que son los llamados saberes más amplios, o son los saberes sociales y culturales, que no necesariamente se sistematizan, y más bien se viven, se reflexionan o se hacen. Hesíodo les va a enseñar, o de alguna manera va a dejar un legado a través de esas no toscas palabras, como decía, ¿no?, un especialista en la antigüedad clásica griega, ¿no?, decía cómo el trabajo de Hesíodo con sus toscas palabras, ¿qué deja como enseñanza? Los ciclos de la tierra. Él habla del misterio de las semillas, de las enfermedades de las plantas y de los animales. Le enseña al campesino a interactuar con su tierra, ¿no?, a interactuar con los vegetales y los animales. Es el trabajo cotidiano. Ese trabajo y esos saberes que no están dirigidos a las clases esenciales, ni a filósofos, ni a políticos, ni a militares, ni a terratenientes, sino al trabajador, al pequeño trabajador con pequeñas parcelas que es libre, o al esclavo que hace trabajo agrario, o a la mujer campesina. Ustedes no se olviden que la mujer trabajaba al lado del varón. Y dentro de esos saberes no formalizados, aparte del aporte de Hesíodo, nosotros tenemos tres cuestiones que son clave en el saber de los griegos. El primero, todo lo que apunta a lo que se va a llamar la tragedia y la comedia. Todo aquello que se populariza a través de lo que se conoce como el teatro. Porque el teatro era un fenómeno social, se hacía al aire libre. Y el teatro era la voz, ¿no?, a través de la tragedia y la comedia, de aquellos que a través del coro planteaban los problemas cotidianos
donde la gente iba y se identificaba y se apasionaba frente a la tragedia y a la comedia griega. El teatro griego va a ser una de las grandes expresiones culturales no formalizadas, más allá de que hubo dramaturgos como Esquilo o Sófocles que fueron capaces de escribir obras. Pero yo no me refiero al lenguaje del teatro escrito, sino me refiero al teatro como hecho social, como un hecho cultural, como hecho colectivo donde la participación de esa gente le daba un sino, una característica muy importante, y donde el coro dentro del teatro la representaba a esa gente y expresaba los humores de esa gente en cada representación teatral, ¿no? Entonces, el teatro va a ser una de las grandes formas de expresión, no solo de expresión cultural, sino de manifestación social en la cultura griega, en los saberes griegos. Y del teatro van a salir, además, y acá entremos, los grandes mitos del pensamiento griego. Mitos y relatos que aún hoy, por ejemplo, en la psicología contemporánea y en el psicoanálisis se utilizan, como por ejemplo el complejo de Edipo, ¿no? Nosotros seguimos hablando. Mira ese chango, dice, anda todo el día detrás de la madre, mamá, qué Edipo que tiene, ¿no? Y vos, ¿no? Muchos quedan así como, ¿y qué ha dicho? ¿De qué está hablando? Y el otro tema que es fundamental en la sociedad griega va a ser el concepto de retórica. Va a haber filósofos trashumantes, va a haber una escuela filosófica de filósofos vagabundos, de filósofos que, así como los juglares medievales o como los trovadores, ¿no es cierto?, de la modernidad, van a andar de ciudad y en ciudad enseñando la retórica, y cuyo elemento argumentativo de la retórica es la oratoria. La retórica nos enseña a utilizar la argumentación y la oratoria a utilizar las palabras. ¿Y por qué hay que aprender eso? Decía Gorgias, por ejemplo, uno de los grandes sofistas, porque la escuela esta de la retórica y la oratoria está organizada alrededor de aquellos pensadores que se llamaron sofistas, ¿no? ¿Y para qué servían? Y servían para una democracia, ¿no?, interpelativa, como era la democracia pura de los griegos, para que el pueblo, la directa, ¿no?, interpelase a los gobernantes. Los días en que, por ejemplo, no había que trabajar y había que ir a la ciudad, a la asamblea democrática, donde el demos, el pueblo, de ahí viene la palabra democracia, interpelaba a su gobernante. Ahora, ¿qué decía Gorgias? ¿No? Si un campesino no sabe hablar, no se puede expresar. Y si no se puede expresar, la democracia no va a funcionar. Entonces, van a ir pueblo por pueblo enseñando oratoria y retórica. Y ellos van a hacer valer su trabajo. Van a ser los primeros docentes en el mundo en que van a pedir a cambio. No digo cobrar, porque eso es propio del capitalismo ya avanzado, pero sí, ¿no es cierto?, van a pedir a cambio una manutención, un beneficio. No siempre les pagaban con dinero. En muchos casos se les pagaba con, en ese tiempo se llama y se sigue llamando, con especies, vino, trigo, semillas, porque ellos también comían, no se olviden, las monedas no se comen. Entonces, ¿no?, toda esa tradición, que ya entramos en la política, es muy importante. Y esa es otra ciencia que va a alimentar los saberes, va a nutrir el currículum de los griegos y que va a dar origen además a una era histórica en la evolución política de la Roma antigua, que es lo que se llama la República.
y que también los filósofos se van a hacer cargo de ese saber, y ese saber, vuelvo a repetir, es la política. La política, cómo se organizan las formas de gobierno, de representación, cómo se usa el poder, qué es el Estado, quiénes gobiernan y para qué gobiernan, ¿no? Se va a llegar a la precisión de establecer hasta los tipos de gobierno, hasta las formaciones sociales más importantes. Platón va a hablar de oligarquía, ¿no es cierto? Un tema que tiene absoluta vigencia en la Argentina de hoy, y han pasado 25 siglos, 28 siglos. Oligarquía, gobierno de poco, gobierno de los privilegiados. Tiranía, las dictaduras. Fíjense, todo un conjunto de enunciados, el demos, la tiranía, ¿no? La oligarquía, todas palabras que provienen de ese principio enunciativo de Platón, cuando él dice el hombre es un animal político. Cuando dice eso, dice que las decisiones que se toman en conjunto, que es la esencia de la política y que afectan al colectivo social, es fundamental o son fundamentales para condicionar la existencia de los pueblos. Si tomo incorrectas decisiones que afectan a ese conjunto, la vida de los pueblos será miserable. Ahora, si tomo acertadas decisiones, si defiendo los intereses de la mayoría, si busco el beneficio de la mayoría, lo más probable es que los pueblos tengan mejor calidad de vida. Entonces, ¿por qué he utilizado prácticamente una hora de esta exposición para hablar de los saberes sociales y culturales del currículum? Porque desde esa conceptualización se derivan todas las expresiones educativas que ustedes van a ver en dos fichas que tengo acá a mano y que van a formar parte del módulo número 1 de la segunda unidad didáctica, y que va a abarcar las culturas griegas y romanas. Dicho de otra manera, como la semana que viene hay que presentar ya el otro módulo, creo que es el 17 de mayo, si mal no recuerdo, estamos viendo hoy miércoles una clase relativa a los griegos y otra clase que va a ser relativa a la tradición romana en materia educativa, y que van a formar parte del módulo 1 del estadio 2. Entonces, como nosotros hemos dicho siempre, las clases son el marco teórico que a ustedes les permite leer con un panorama distinto un material que, si no tiene una presentación previa, los materiales de lectura pueden resultar cosas vacías, cosas que no se entienden. Cosas donde, por ejemplo, uno dice, ¿y por qué Aristóteles lo refuta a Platón? ¿Por qué Aristóteles dice que, a diferencia de Platón, ¿no?, nada es esencial y nada está por encima de todo y nada es absoluto? Porque Platón lo sigue a Parménides, pero Aristóteles lo sigue a, ¿no?, Heráclito. Entonces, de nuevo tenemos un problema interesante ahí en el gran debate filosófico de la antigüedad. Y vamos a ver cómo todos esos saberes son los que nutren las distintas escuelas, los distintos espacios, las academias, y que van a brillar durante esto que se conoce como la era de la Grecia clásica, o la época de la Grecia clásica, o la época de la Grecia republicana, donde aparece el demos, donde aparece la república, donde aparecen los gobernantes, donde aparecen las relaciones de poder. Y me queda un tema más: la esclavitud y la mujer. Y eso también se enseña. Y los griegos le van a enseñar a la sociedad que los esclavos en esa sociedad nunca van a ser libres. Nacerán y morirán esclavos. Y las mujeres tienen la misma condición que los esclavos. Y es hasta indigno vivir con ellas, que solamente sirven para la reproducción y que son seres inferiores intelectualmente.
Bueno, todo eso es Grecia. Es una sociedad totalmente imperfecta, es una sociedad piramidal, es una sociedad discriminadora y es una sociedad donde se fundamenta en un modo de producción que está basado en la esclavitud y en la explotación de los prisioneros de guerra, en la venta más cruel de esclavos, en el tráfico de esclavos, ¿no? Y en una base social que al ser tan injusta también la incluye en un acto que es propio de las sociedades patriarcales, porque todos los filósofos son varones, no van salvo las que se rebelan en esa sociedad, eligen un camino distinto, como Safo, y se tienen que autoexilar y encerrarse en una isla. Así que bueno, eso nos abre las puertas para las formas de educación griega, para que ustedes vean las escuelas, para que vean, ¿no?, todo lo que se enseñaba ahí, cómo era la escuela de Atenas, cómo van a ser las escuelas de Esparta, cómo van a ser las escuelas de Macedonia. Todo el fenómeno educativo lo van a ver ustedes en el módulo 1, donde van a ver Grecia y Roma. Para la clase que viene, ¿cierto? Para la clase que viene, ¿por qué quiero cerrar? Porque quiero escuchar preguntas, quiero que ustedes también participen. Pero para la clase que viene, que vamos a dar Roma, vamos a cerrar el módulo y ustedes van a empezar a trabajar ya el estadio número 2. Y como el estadio número 2, y acá voy a hacer una digresión, es largo, después vamos a tener 2 clases más, con las cuales vamos a cerrar el estadio 2, y una va a estar relacionada a la transición de la antigüedad, ¿no es cierto?, de la antigüedad a la medievalidad, y la otra va a estar relacionada a lo que es la medievalidad temprana y tardía. Con lo cual nosotros vamos a tener en esta unidad 2 módulos, o quizás 3, no sé. Todo eso va a depender de que no sean módulos profusos. Ya saben que en la educación a distancia la significatividad es fundamental, no tienen que ser extensos. Extensa es la bibliografía complementaria, la bibliografía de los llamados dossier bibliográficos es lo que se cuelga, pero en el módulo tiene que figurar lo esencial. Entonces lo esencial se complementa, o lo obligatorio se complementa con la bibliografía complementaria, que es lo que está en los dossiers, ¿no? Y es lo que estamos armando, el segundo dossier temático, para también ponerlos a disposición de ustedes cuando empiecen a elaborar el módulo. Así que bueno, ¿qué más quedaría decir de la sociedad griega? Yo hablé del qué, del logos, de lo que se enseña. Ustedes van a ver el cómo se enseña, el proceso educativo, cuando trabajen, ¿no es cierto?, como les decía, todas las actividades que plantea el módulo. Van a ver qué se enseña, qué lugares, quiénes fueron los maestros, los tipos de escuela, cómo eran los niños en esa sociedad. ¿Me van siguiendo? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, algo que quiera agregar Susana o Liz? No sé si ustedes ya saben que ninguna clase es perfecta, ni mucho menos, y siempre los aportes de todos enriquecen, y todos los aportes son valiosos, no solo de los profesores, sino de todos los alumnos. Acuérdense de Freire, que el que enseña aprende y el que aprende enseña. ¿Mm? Bien, entonces son las 12:46, nos queda, digamos, un espacio. Supuestamente la clase tiene que terminar a la 1:30, pero la vamos a tener un ratito antes, a la 1:15, para no cansarlos. Y este espacio que queda de media hora, como decía, lo vamos a utilizar para hacer un diálogo. Así que escucho, pregunta. No sé si, como les decía, Alice y Susana tienen algo que decir. ¿Cómo se va? Ay, justo. Sí, a Así mí me es. parece, em,
No, no, yo creo que el recorrido que has hecho, Daniel, es súper amplio. Eh, Pensando y has expuesto el pensamiento griego de una manera tal que los chicos van a tener un panorama social, económico, cultural, hasta de vida cotidiana. Me acuerdo que solíamos leer un texto años anteriores sobre la vida cotidiana en Grecia. Entonces, creo que los chicos tienen una base ya para ir leyendo. Ayer se les ha explicado que hasta que se suba el módulo, pueden ir a visitar el blog de la cátedra, eh, en la que van a encontrar la bibliografía del año 2020, pero bueno, que generalmente hay algunas modificaciones, pero que no son sustanciales. A su vez, también la bibliografía de los libros que utilizamos y están en soporte digital y están colgados en el blog y forman parte de la bibliografía que está expuesta en el programa. Así que bueno, ese sería, bueno, sí, habría para decir muchísimo más, pero bueno, no sé, capaz que para darles la oportunidad a ellos y para Eli, plantear. Ha sido sumamente claro, es claro todo lo que has expuesto hoy, Daniel. He visto también a la participación de Daniela Palavecino, muy, muy bueno el aporte, y lo bueno que da el chat es que por ahí las dudas que tenía el compañero lo pudo resolver en diálogo, escrito, otro compañero, y eso es también muy, muy rico la experiencia. Todos llevamos, hay un chico que dice, no entiendo eso que llamamos nuestra negación. Y bueno, como podrás ver, el ejemplo tuyo es ese. Vos sos racional, pero al mismo tiempo no entendés. Llevas tu propia negación dentro de sí, ¿no? Y así como supuestamente a los seres humanos, que somos seres humanos racionales, como lo va a decir un filósofo, ¿no es cierto?, que es el padre del existencialismo y el irracionalismo moderno, que se llama Federico Nietzsche, dice, y va a decir, y va a herir, obviamente, ¿no es cierto?, le va a herir el orgullo a la condición humana, ¿no?, le va a herir y le va a hacer una herida, ¿no?, narcisista a la condición humana cuando diga que los seres humanos no somos racionales, somos instintivos. Y son los instintos los que la someten a la razón. De ahí su tradición filosófica llamada el irracionalismo nietzscheano. Entonces, dicho en el término de Heráclito, aunque el hombre se considere, cuando digo hombre lo digo intencionalmente para dejar afuera a las mujeres, porque el hombre siempre también se ha creído, ¿no es cierto?, superior y correcto, y que la mujer es la bruja, la que tiene más sentido, la que más, todas estas cosas del discurso machista, ¿no es cierto? Y él decía, ¿por qué le herís el narcisismo con este planteo contradictorio? Porque aunque el hombre se considere un ser racional, un ser atravesado por la razón, la argumentación, etcétera, etcétera, en realidad somos profundamente instintivos, somos profundamente irracionales. Por eso, cuando el ser humano se enamora, se va al carajo la razón. Yo, por ejemplo, le pregunto a mi hija, ¿qué te gusta de tu novio? Y me dice, no lo ves, es hermoso. Y yo creo que hay que darle jabón, cambiarle las zapatillas. No voy a hablar nada de eso. Pero, ¿no? Entonces puedo decir, pero lo ves hermoso. Bueno. Entonces, ¿qué es esta contradicción dialéctica que nos atrapa a todos nosotros para este, ¿no?, alumno que ha planteado, ¿no?, para este joven que ha planteado las cosas? Esta negación que llevamos dentro de sí mismo y que en ciencias sociales se llaman las contradicciones esenciales. Todos, en general, somos sujetos y, ¿no es cierto?, además prisioneros de las contradicciones. Decimos una cosa y hacemos otra. Pensamos una cosa y en realidad estamos sintiendo otra cosa. Te encontrás con un tipo al cual le mostrás los dientes, los saludás muy bien y del fondo, por dentro, sí, este es
pelotudo insoportable, pero lo saludas, ¿no es cierto?, con cara cínica. Bueno, no ocurre eso. No ocurre que hay un grupo de chicas ahí y cuando llega alguien que no soporta se callan todas y una sola una mirada que cambia ya, caracterizaron a la que viene. Pasa también eso entre los hombres, no se olviden. Los hombres somos más chismosos que las mujeres. Entonces, la negación de la que habla, termino la idea, la negación de la que habla Heráclito, traduciéndolo al lenguaje actual, es la contradicción propia que dentro de sí llevamos no solo los seres humanos, los seres vivos en general. Una fruta está verde, pero lleva dentro de sí su putrefacción cuando madure. Y lo dialéctico nos lleva a la idea de proceso, no a la idea de una fotografía detenida, sino a un proceso que es vital, porque la contradicción anida en esto que se llama lo vital de los procesos, que no solo son biológicos, que no solo son fisiológicos, sino que también son históricos y sociales. Las sociedades también envejecen, ¿no? Los seres humanos que cohabitan en determinado mundo también envejecemos. Y ese envejecimiento no es solo biológico. El ser humano con la pandemia ha retrocedido en este momento a situaciones que nunca había vivido antes ni imaginado después. A mí nunca, por ejemplo, se me pasó por la cabeza, con los años que tengo, y habiendo vivido en mi infancia la famosa, una plaga y una peste terrible como fue la de la poliomielitis, que iba a ocurrir una cosa así en mi vida adulta. Jamás jamás imaginé que un virus de mierda como este nos tenga encerrado, nos tenga amenazado, haya matado a tanta gente e incluso a amigos míos que todavía los extraño y me siguen doliendo y que los mató, así de sencillo, y que nos aísla, nos encierra, que nos ha hecho cambiar el modo de vivir. Yo tengo que ver gente a la que me tengo que conformar con tocarle el codo como si fuera un pelotudo, en vez de abrazarla, en vez de hacerle sentirme afecto. He conocido a mi nietita que ha nacido y para poder tocarla y alzarla me tenía que poner barbijo, llevar la ropa limpia, tener las manos con alcohol. Una cosa de loco. Y no poder ir a conocerla al sanatorio, tener que esperar días hasta que te ha aislado, hasta que, no sé si se entiende. Fíjense si no lleva dentro de su propia concepción de evolución y progreso la sociedad, donde en su propia entraña anida su negación, que en este tiempo actual es el virus. ¿Por qué es la negación? Porque es la negación de lo social, de la interacción humana, del contacto. Y si algo somos los seres humanos, somos seres gregarios, somos seres de vida de relación. Somos seres que nos estructuramos en el vínculo con el otro, con la otra. Bueno, el virus no nos está solamente matando biológicamente, nos está matando algo, nos está atacando algo que es lo esencial de la condición humana, que es la vida de relación. Nos está transformando en anacoretas, nos está transformando en seres hostiles, en seres que desconfiamos del otro, que no te acercas al otro. ¿No? Bueno, eso. No sé si ha entendido, estimado, lo que es la negación, señor Hernández. Muy claro, profe, muy claro. Bien. Y, y también con todo esto de la pandemia y que nos está matando no solo biológicamente, ni en cuanto a salud, claro, biológica, digamos, sino también emocional y afectiva. Y bueno, y está bueno traerlo de vuelta un poco acá en la clase porque nos hace como, o por lo menos a mí yo lo siento, digamos, como que no nos hace sentir tan solos, como que no somos los únicos que lo sentimos así, porque realmente a todos nos está afectando mucho, pero el pasar ahora tanto tiempo, no sé, yo creo que tanto tiempo solo también como para pensar o, o en el mismo círculo, en la casa o en donde sea, es como que se sobrepiensa mucho, eh, te agobia mucho todo esto, digamos, entonces como que
que hace sentir muy solo realmente, y bueno, y saber que en realidad es algo que pasa a todos y que hay que poner cada uno de nuestra parte, eh, bueno, que hace sentir un poquito mejor, digamos. Está bueno traerlo también en este espacio de la facultad, digamos. Muchas gracias. Totalmente. Esto también es construir el conocimiento. Y yo le voy a decir más, fíjense en dónde nos hiere tanto el virus. ¿Qué pasa cuando nos ocurre algo extremadamente gratificante o algo profundamente triste? ¿Qué hacemos? Lo primero que hacemos es, che, ¿podemos tomar un café? Me he puesto de novio con la chica. Y entonces vos eso lo hablas. Vas y te encontrás, lo hablas, lo compartís, ¿no? O al revés, tengo que ir al entierro de un amigo. Y vas y lo despedís. Y estás ahí. Y ahora no podés hacer eso. Entonces no es solamente la peste, no solamente enferma los cuerpos, ¿no? Hace todo esto que ha dicho el compañero. Entonces, también estas clases, por más virtuales que sean, nos tienen que servir para que nosotros seamos capaces de relacionar. Bueno, señorita Juárez, lo siento muy mucho, lo siento su pérdida, ¿no? Pero así nos pasa. Entonces, fíjense cómo es esto. Entonces, también que este sea un espacio donde haya una contención, porque el conocimiento también nos hace más sabios frente al mundo en el cual vivimos. Nos da herramientas, por más que sean intelectuales, nos da herramientas para comprender el mundo donde vivimos, ¿no? Y para que Profesor, no nos asalte la impotencia. Sí, señorita. qué importante lo que remarcaba recién. A mí lo que me parece más como satisfactorio de sus clases y las colaboraciones de las profesoras también, es que también dan espacio a lo que sería el aspecto afectivo, digamos, en el momento del aprendizaje. Son momentos bastante complejos y difíciles, como decía nuestro compañero, y lo importante también de sentirse acompañado, de sentirse escuchado, de sentirse contenido en el proceso pedagógico, que es tan importante. Y con respecto al contenido específico, con lo que ha desarrollado en esta clase, me parece sumamente importante cómo hace ese recorrido de la construcción del conocimiento antes de lo que sería la modernidad, o sea, mucho antes de lo que es la construcción del conocimiento puramente científico, como decía usted, y con las especificaciones del desarrollo de cada disciplina. Porque yo creo que se vuelve a remarcar nuevamente la importancia de la interacción social y cómo el conocimiento es propio de la construcción social, cómo nace de él, y por más que el racionalismo, por más que muchas corrientes que son las que van a desarrollar la ciencia científica, digamos, traten de negar, digamos, esos aspectos subjetivos, esos prejuicios, todas esas cosas que se pueden colar supuestamente, que supuestamente hay tamices que el método científico no deja pasar, pero que al fin de cuentas están presentes y son bastante evidentes, creo, cuando hay situaciones de conmoción social como la que atravesamos hoy en día, que tienen que ver por situación vacuna, situación virus, situación socioeconómica de muchas personas que atraviesan la pandemia de una forma bastante difícil, bastante cruel también. Resultó ser muy cruel esta etapa y resultó ser también dolorosa profundamente, más allá de las pérdidas, dolorosa en muchos aspectos. Yo creo que, por ejemplo, cuando vimos el primer módulo y cuando escuchamos la entrevista que le hacen a Bob, me gusta muchísimo la parte esa en la que él dice que es necesario romper con ciertas cosas para poder dar inicio a otra etapa dentro de la humanidad y comprender también el dolor que nos atraviesa hoy en día por las muertes que generó este virus y las conductas también nuestras con respecto a la naturaleza. Eh, Nada, por mi parte creo que es bastante acertado. Parecen temas muy distintos unos de otros, pero me parece bastante acertado poder condensarlo, poder generarle como una especie de plexo o de nexo que ayude a unir esos temas que son, creo que transversales y al mismo tiempo particulares cuando uno los desarrolla en cada área. Solamente eso. Muchas gracias. Bueno, muy bien por su aporte, muy interesante. Y está bien
que sean capaces ustedes de aportar lo suyo. Vuelvo a repetir, el conocimiento no solo es, entre comillas, de los profesores, ustedes aportan cosas y son valiosas. Creo que eso le da un espíritu distinto a la clase, que ese también es el sentido de esta materia. Además, nosotros vamos a ser educadores y no hay que olvidarse que para ser un buen educador nosotros tenemos que no solo ir con nuestro librito y nuestro versito a decir las cosas, sino tenemos que ser capaces de despertar las mejores pasiones que tenemos, ¿no? Así que, bueno, creo eso yo, modestamente, es lo que intentamos desde la cátedra. Además, es una materia de primer año. Queremos hacerles comprender que la universidad no es el lugar donde van a llenarse la cabeza de información, sino donde van a buscar formas superiores de comprensión y de conocimiento. Cuando digo formas superiores, me refiero a formas que nos superen en el estado de cosas, que nos hagan entender otras cosas, que nos hagan comprender el mundo que vivimos, y que eso es fundamental, ¿no? Eso es fundamental para ser profesional. El ser profesional no es tener una chamba. Bien, algún otro comentario, alguna otra duda que haya quedado? Sí, la señorita Palavecino dice después, ¿no es cierto?, Aristóteles habla de monarquía, y sí. Lo que pasa es que ya, a mí ya no me daba el tiempo desarrollar tanto, desarrollé cuestiones muy generales, porque si no ya nos íbamos a ir ya demasiado en el tiempo, y tampoco quería hacer una clase muy cargada. Obviamente que las clases uno las planifica de un modo y salen de otra, no se olviden. Eso se llama currículum oculto. Yo planifico una clase, pero por ahí me entretengo un poco más con los sofistas y me fue al carajo todo lo que había pensado de los otros, ¿no? No, es así, no vayan a creer que las clases son cosas perfectas, para nada. Son imperfectas y muchas veces la influencia del currículum oculto en todo lo que uno ha planificado es terrible, ¿no? Te vas para agarrar, te subís a la moto y te vas, ¿no? Yo me podría haber quedado en Pitágoras y en toda su vida en Egipto, o la famosa, ¿no es cierto?, academia que fundó Pitágoras en el norte de Italia, y cómo estudiaba los astros desde la matemática. Bueno, sí, me hubiera encantado hablar de eso, pero bueno, a veces no se puede. Entonces, está bueno eso de que no lo he desarrollado quizás más a Aristóteles, lo he citado más a Platón, pero porque creo que Platón es un tipo que en ese sentido, en lo que es la política, es digamos, es la fuente primigenia. En el caso de Aristóteles, que es su discípulo, pero que a la vez lo refuta, ¿no es cierto?, hay una como prolongación. Lo que sí vamos a ver nosotros con Aristóteles es cómo tiene un fuerte auge, un fuerte crecimiento, una fuerte reivindicación en la tradición, ¿no?, medieval, en la tradición, sobre todo la llamada tradición aristotélica tomista, en la llamada tradición escolástica de la medievalidad tardía. La tradición aristotélica va a ser muy importante, sobre todo a partir de su concepción llamada teoría hilemórfica, que es la teoría donde habla de la dualidad cuerpo y alma, ¿no? Entonces, por eso el discurso cristiano tiene que ser analizado, porque no es que inventaron ni la pólvora, ni inventaron, ¿no es cierto?, el agujero de rosquete, como digo, sino que recogen muchas cosas de la tradición greco-latina, de una tradición politeísta que va a ser adecuada a un discurso monoteísta, ¿no? La relación potencia-acto, la relación, ¿no?, entre cuerpo y alma, esa visión que ya en Aristóteles es una visión que nos va llevando desde una concepción politeísta de lo trascendente a una concepción monoteísta, cuando plantea la composición del cuerpo y su función trascendente y su relación con lo trascendente, y cuando empieza a hablar del alma, ya empezamos a pisar otro territorio muy interesante, y que además lo sitúa Aristóteles en la frontera, ¿no es cierto?, entre la filosofía antigua propiamente dicha
y la filosofía que va a adoptar el cristianismo como pensamiento en ese campo en la medievalidad. Así que bueno, no, Aristóteles es un grande, a mí me encanta más. Si me preguntaran, si yo fuese, no es River y Boca, ¿viste? Vos sois claro, si hay dos filósofos que a mí realmente me seducen, como se decía antes, de la antigüedad, uno es Heráclito de Efeso y el otro es Aristóteles de Estagira, el estagirita, ¿no? Así que bueno, no hay más ya, son las 13:07 y tengo hambre, soy humano. Yo solo quería comentar, digamos, siguiendo lo que mencionas, Daniel, Ah, eh, bueno, esto, ¿no? Como no solo estos discursos que has mencionado, sino que me parece importante destacar ese contradiscurso, ¿no? Pedagógico que vos lo mencionas con la figura de Safo, que me parece una, bueno, por supuesto, la literata griega que uno también sabe que se enfrenta, ¿no? Con su poética y demás a esa sociedad excluyente, ¿no? Y patriarcal, que me parece que eso es lo valioso de poder también mencionar también en la historia, digamos esto que mencionas, ¿no? No solo aquellos discursos que de algún modo, ¿no? Son los hegemónicos y que uno de algún modo fue construyendo desde esa lógica, también, ¿no? Considerar esto, ¿no? Este ejemplo que me parece importante destacarlo, ¿no? Como parte de este momento. Solo eso, Daniel, nada más. vos fíjate que bien tiene que ver con el estadio 1, cuando nosotros hablamos de la mujer y de la mujer en el siglo XX y de su relación con el mundo y la sociedad y con la globalización. ¿Y qué hemos dicho nosotros? ¿Qué es la historia de la educación en el occidente, en la cultura occidental y cristiana? La historia de la negación de la mitad invisible de la humanidad hasta el siglo XIX. Fíjate, acá de qué hablamos, siempre de excepciones, es una, es otra, es la excepción de la regla, es la excepción del patriarcado, es la excepción, ¿no es cierto?, de un machismo propio de una condición humana construida desde el mismo discurso adánico, cuando la mujer que le entrega la manzana al tonto de Adán está representada con el cuerpo de víbora, ¿no? Fíjense ustedes la litografía renacentista, el arte renacentista. La mujer es la serpiente, la tentación es la mala, va a ser la mala de la película. No sé si se entiende. Entonces, estamos hablando de algo, vos lo señalaste bien, es la excepción. Safo se revela y se tiene que ir, no se puede quedar en Grecia, se refugia en una isla y arma un ejército de amazonas, de mujeres para que la defiendan. Porque era un intelectual, semejante pecado, era dramaturga, era poeta y tenía relaciones homosexuales. ¿Pero por qué? Porque los mismos hombres despreciaban la relación con la mujer. No se olviden ustedes que la mayoría de los filósofos practicaba la homosexualidad cultural con los discípulos. Y eso, si nosotros lo leemos en un sentido totalmente ucrónico, es decir, fuera de tiempo, a eso, con los prejuicios que hoy día tenemos sobre la homosexualidad, somos una manga de imbéciles. Nosotros lo tenemos que leer en contexto con una sociedad. Una sociedad con estas excepciones que vos decís, donde para mostrar lo desigual que era en el campo de las relaciones de género y del vínculo entre sexos, aparecen las excepciones. La excepción va a ser Safo. La excepción va a ser la bruja tal, o en la medievalidad. En la medievalidad, la excepción va a ser Hildegarda, que se encierra en un convento para no casarse. O acá en América, la excepción va a ser Juana Inés de la Cruz, que también se encierra en un convento para que no la jodan los hombres. Porque casarse significaba el sometimiento absoluto. Entonces, bueno, todas estas cosas, volvemos de nuevo al concepto la mitad invisible de la historia, donde esa irrupción, donde esa irrupción, por ejemplo, acá en la Argentina, y que nadie lo dice, y que nadie lo estudia, y que todo el mundo lo niega porque lo tiene ante los ojos, y lo ha vuelto un hecho tan común que no lo dice, que es la feminización de la profesión docente. Un hecho tan impresionante para la época.
tan, pero tan impresionante, ¿no? Transformarla a la mujer en sujeto que aprende. Perdón, que enseña, no que aprende. Pero bueno, que aprende y que enseña. Es una revolución cultural enorme. Sin embargo, a nosotros nos parece normal, ¿no? Cuando vamos a Estados Unidos, vamos a Inglaterra, a ver si las mujeres enseñan. En ese tiempo, ¿no? Bien, así es. No sé si alguien quería decir algo, disculpen. Sí, con respecto justo a lo que había tocado la profe, que tenía que ver con el rol de la mujer, digamos, en la construcción del conocimiento. Creo que con lo último que acaba de decir es muy, se relaciona muchísimo con la película de la Ley 1420, en la que se ve, digamos, como el rol de la mujer y cómo se va como conformando ese imaginario también y cómo también se va feminizando ese trabajo. Hay un texto muy cortito de 8 páginas de Diana Mafia que habla específicamente sobre, que ya lo puedo colocar en el chat por si alguno es curioso y quiere verlo, algune. Es un texto que la verdad que a mí me hizo entender muchas cosas con respecto al cómo funciona el tema de la exclusión de la mujer en la construcción del conocimiento y específicamente dentro de la construcción del conocimiento científico. Ella es muy precisa y clara a la hora de abordar cuáles son los prejuicios más importantes que pesan sobre las mujeres a la hora de ser mujeres constructoras de ciencia o mujeres que se desempeñen por fuera de los ámbitos ya establecidos o de los ámbitos feminizados. Sí, y hay otra película que se llama Marie Curie, la esposa, ¿no es cierto? La que descubrió todo lo que es eso que se llama hoy radiactividad y su marido. Bueno, para que vean esto, ratificando lo que dice la señorita respecto a la relación de la mujer con el conocimiento. No, bueno. Ahí, perdón, ¿cómo estás? Sí, Volví. volviste. No, volví. Pensando en lo que decía Ana Florencia, es importante, está muy buena su intervención y también dentro de la historia de la educación, se trabaja la cuestión de la feminización de la docencia. Ahí le recomendaría también poder vincularse con algunas autoras como Flavia Fiorucci o la propia Miriam Southwell, que son como dos historiadoras de la educación que han trabajado el tema de la feminización desde una perspectiva bien pedagógica, digamos, entendiendo cómo esa producción de la feminización cruza otras dimensiones en torno a la configuración educativa del siglo XIX, sobre todo a partir de la figura de Sarmiento, y bueno, y un montón de mujeres que van surgiendo ahí, que en definitiva también han, esto que se habla de cómo la construcción de la historia también invisibilizado a una parte y comprender que las intelectuales normales, normalistas del siglo XIX fueron maestras que construyeron sus propios espacios de sociabilidad política y pedagógica precisamente porque la docencia les permitió una legitimación en un campo cultural e intelectual, digamos. O sea, si no hubiese sido por la docencia, mujeres como Juana Manso no hubiesen tenido el lugar en la historia de la educación que hoy les podemos otorgar. Entonces, que en eso es muy significativo cómo Argentina construyó ese imaginario en torno a la docencia, a pesar de que en los documentos oficiales, o a pesar de que el propio Sarmiento decía que había que emplear mujeres porque eran más dóciles que los varones, y porque el Estado iba a gastar menos pagando a las mujeres que pagando a los varones, digamos. Porque eran más baratas. Porque eran más baratas, precisamente eso. Exactamente. Ahí tengo la documentación, yo le hablo. Bueno, a Sarmiento hay que correrlo por izquierda, ¿no? Porque era más machista y más mujeriego, ¿no? Que Dios me libre. Así que, bueno, pero ¿quién no era en esa época así también, ¿no? Tampoco le caigamos al pobre pelado este que siempre vivía enojado y que tenía, ustedes han visto las caras de Sarmiento, sí, está enojado. No sé qué le ha pasado, parece que tiene un divorcio con la... No conozco una foto de Sarmiento sonriendo. ¿No? Siempre está enojado el pelado, no sé qué quiere mostrar, es decir, que es serio. Bueno, chicas y chicos, 13 y 16,
Manuel, si querés podemos ya desgrabar, ¿no? Así que bueno, ya pueden decir malas palabras después que desgrabemos.